Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Y es la semana del hogar en Vía Confort, así que hay que aprovechar porque hay unos precios increíbles. Podés llevarte un mega combo compuesto de campana extractora, horno de empotrar, anafre a gas, todo por solo $649. Renova tu cocina. Dejala increíble con el mega combo de Vía Confort. Llama ya al Fonovía 2507-3883. Muy bien, retomamos el debate, le damos la bienvenida a nuestros invitados para este segmento. Nos está acompañando el diputado del Frente Amplio, Jorge Pozzi, y por el Partido Nacional, el diputado Alex Jumpierres. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Gracias a ustedes. Y gracias a todos por la invitación. Bien, por supuesto, Alfredo. ¿No vas a dejar hablar? Le voy a dejar hablar, corresponde antes de ir a los invitados. Que termine un espacio, razonamiento que había empezado en el bloque anterior. Yo creo que, mira, podemos especular para arriba, para abajo, qué firmó, qué no firmó, qué sabía, qué no sabía. El uso político se está haciendo de esto por parte de Manini, por parte del gobierno, todo lo que quieran. A mí lo que me preocupa, y creo que hay que, y acá vamos a aprovechar que tenemos dos diputados, el tema es qué Fuerzas Armadas queremos, porque los 6 generales, conjuntamente con Manini, representan todavía la ideología de la doctrina de seguridad del Estado. Si ellos a 28 crímenes dicen que no hay motivo de pérdida de honor, los tribunales de honor hay que abolirlos, me parece, de una vez por todas. Pero... ¿Quién los reinstaló? ¿Quién los reinstaló? No tengo idea. Creo que hace muchos años que están los tribunales de honor acá. Existen como Código Penal cuestión... Militar. Código Penal Militar. ¿Qué? En el Código Penal Militar. Código Penal Militar, bueno. Entonces, a mí lo que me parece que es importante analizar, levantando la mira, tratando de no cobrar ventajitas políticas, es, vamos a discutir en serio qué hacemos con la Fuerza Armada, qué formación le damos, cómo integramos realmente a la Fuerza Armada como institución a una sociedad democrática en el cual no se sientan discriminados por ser militares, porque hay mucho prejuicio también contra los militares, no lo dudo, pero que se sientan realmente integrados, que sean parte de la sociedad como es el ANEP, como es salud pública o que sea, porque me parece que en ese aspecto estamos fallando. Entonces, entrar a cobrar ahora la cuestión de que firmó, no firmó, sabía, no sabía, me parece que es bajar el nivel y creo que hay que cohesionar el sistema político frente a una cuestión institucional. Señor, las Fuerzas Armadas dependen del poder civil, se tienen que acatar y tenemos que tener mentalidad democrática. Destaco el tuit que le mandaron a Habercon, un militar, un oficial en la actividad, que dice, yo no estoy de acuerdo con este tipo de cosas, lo apoyo, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que hay militares esa característica. Bueno, vamos a sacar las cosas viejas del ejército, depuremos de una vez por todas en serio al ejército y a las Fuerzas Armadas y integrémoslos a una actividad democrática, dejando atrás toda esa mentalidad retrógrada que muchos tienen. Bien, sin embargo, no parece haber tanta coincidencia, ni siquiera dentro del propio oficialismo, ni que hablar en la oposición, sobre si hay que dejar pasar o no hacer olas, o no avivar la fogata, en la atribución de responsabilidades, ¿no? ¿Quién debió saber qué? De hecho, le puedo preguntar al diputado por el Frente Amplio qué opina de lo que plantea el líder del Nuevo Espacio, Michelini, de que para él sí es importante que alguien se haga responsable. No lo llama toma, lo llama alguien de jurídica, de presidencia. ¿Usted qué piensa? Yo totalmente de acuerdo con Rafael. Es mi compañero, líder de mi sector. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Hay que saber, si algo pasó, si algo salió mal, lo interesante es que se sepa qué fue y se asuman responsabilidades. Pero no por buscar una casa bruja. Simplemente porque al salir mal eso, terminó muy expuesto el presidente de la República y terminamos en una crisis de mediana importancia, si no más alta, que se está resolviendo a nuestro juicio bien, pero es importante saber dónde estuvo la falla. Por lo menos para nosotros y la persona que tuvo la falla, que bueno, que asuma sus responsabilidades. En este gobierno y en otros gobiernos, por bastante menos cosas que estos, funcionarios de mucho nivel fueron cesados. Entonces, nosotros no hacemos hincapié en toma ni en nadie. Si hay alguien que en la jurídica de presidencia que la cosa se le pasó, pasante, si alguien tiene ejemplo, que saber a ver quién es y por qué lo hizo, por qué fue la cosa. Nosotros no atribuimos intencionalidades. No decimos que fue por gusto. No, bueno. Pero alguien le erró. Y si alguien le erró, tiene que asumir la cuota parte de culpa que tiene. Eso por lo menos es nuestra visión.
Y la Bien. forma como se resuelve eso. Ahora, hoy de mañana, por ejemplo, don Carlos Fuentes, que siempre figura en la prensa, dice en Búsqueda que toma mismo, en la reunión del Consejo de Ministros, le adjudicó responsabilidades al director general de Secretaría del Ministerio de la Presidencia. Bueno, no sé, a alguien se le pasó algo. Y nosotros lo que decimos, si a alguien se le pasó algo, bueno, expuso al presidente de la República y por lo tanto nosotros decimos, asuma responsabilidades. Bueno, pero a ver, lo de que expuso al presidente de la República es una pata. La otra pata, y que al Uruguay entero también le preocupa, no sé si igual o más, es la valoración mínima que se le dio a un tema tan importante, por lo menos que se plantea como fundamental en el discurso político desde hace muchos años. Ahí tenemos dos aspectos, ¿no? Podemos discutir esto, que es muy interesante, y ahora voy a hablar de eso, y podemos discutir lo que apareció, que todo el mundo suponía, pero que era confesión de parte con testigos. Sí. En democracia, en este país, se secuestró gente, se la torturó, se la mató y se la hizo desaparecer. Sí. Confesión de parte con testigos que además que acusan que es así y que fue peor. Hay un testigo que dice además que si no hubieran sido 120 desaparecidos, hubieran sido 20 si no hubiera sido por la actitud de Gabazo. Y eso es una parte buena de nuestra historia que tenemos que rescatarla y tenemos que ponerla arriba de la mesa porque esclarece muchas cosas, ya no es una visión, nos parece que fue así, ¿no? Está dicho que fue así. Lo otro es, sí, es verdad, que el presidente de la República, como él mismo dijo, no leyó el expediente, que a eso es a lo que apunta capaz la pregunta. Yo creo que ningún presidente de la República lee los 50 o 60 expedientes que debe llegar por día. Eso realmente, porque justamente no sé si para los valores democráticos del país es lo trascendente encrucijar al presidente a ver si leyó todas las hojitas, o si quien debió hacerlo no valoró con la diligencia del caso la información que estaba leyendo. Creo que va más a esa la pregunta. A eso nos referimos nosotros cuando decimos, si hubo alguna parte de la jurídica que no actuó como tenía que actuar, tiene que asumir sus responsabilidades y de la manera que corresponda. ¿Por qué? Justamente porque expuso al país y al presidente de la República a un problema muy, pero muy grave, que se podría haber resuelto de otra manera. No, si me permiten primero la opinión de Umpierres y después vamos al panel. Tal vez no sea eso lo importante, tal vez le parezca que lo más relevante de todo este episodio es otra cosa. Creo que tenemos que hacer una diferenciación gruesa. Una cosa es la dogmática y otra cosa es la casuística, la coyuntura. La dogmática tiene que quedar muy claro que entre poder civil y poder militar es el poder civil el que tenemos que respaldar, las instituciones democráticas, drásticamente. No podemos caer en viejas dicotomías de oligarquía o pueblo, como eran los tiempos de los comunicados 4 y 7, donde eventualmente los desbordes militares podían llegar a ser justificados si actuaban a favor de ciertas ideologías. O sea, entre instituciones y poder militar, las instituciones, que a su vez el poder militar forma parte de ella y debe estar metido dentro de esa estructura jerárquicamente. Después es la coyuntura, la casuística. Realmente lo que tememos es que se instale sobre este caso concreto un relato, como hoy se dice, que se nos haga un relato heroico donde en definitiva en una confrontación entre el poder civil y el poder militar ruedan las cabezas militares y entonces sale el PIT-CNT con los familiares de desaparecidos que obviamente que con todo el dolor que sienten uno siente en piel propia estas cosas, a defender una posición política y a sostener a un presidente que se equivocó, por lo menos se equivocó. Porque acá los miembros del Tribunal de Honor, Fajardo, Ramún y González Espalato, más allá de las conclusiones hicieron su trabajo y como militares que son no levantan el tubo y llaman al presidente, ni lo van a esperar a saludar a la casa, hicieron las cadenas de mando. Después hubo un tribunal de alzada, fue al general Manini, Manini al ministro, el ministro con 2 abogados se presenta ante el presidente, ante presidencia, toma el presidente, o sea, acá hay una cadena de responsabilidades que terminan en la responsabilidad superior. Lo que tenemos que preguntarnos, y se deberían preguntar los familiares desaparecidos, y se debería preguntar la orgánica del Frente Amplio, es cómo, habiendo recomendado el ministro la denuncia de estos hechos, no solamente no se denuncia, permanece cajoneado un mes, sino que además se homologa el fallo. Pero ahí es donde aparece Toma diciendo que le encarga al ministro que se eleve a jurídica. Le pasó la pelota, le devolvió la pelota.
No es lo que dice el ministro Y no es lo que en su dice nota de el ministro, renuncia. por supuesto. Ministro que además está en un momento muy particular de su vida que uno imagina, uno se vuelve más honesto y franco que nunca, ¿no? Bueno, uno lo imagina. Pero, ahora sí, por favor, tuve que interrumpirte la primera vez, después voy contigo, Graciano. Primero, ¿usted tiene alguna duda que Michelini se refiere a Toma cuando se refiere a un funcionario de jurídica? En su fuero íntimo. Cuando se refiere a un funcionario de jurídica que están investigando la responsabilidad, que nos dice que es el secretario de Presidencia. Nosotros no ponemos nombre. Lo mismo que hay gente de jurídica, tiene como 60 abogados. No, estoy al tanto. Entonces, alguien ahí le erró. Okay. Por ejemplo, si nosotros vos decís, Tomás mismo está diciendo, según dice búsqueda, no sé si es cierto o no, de la reunión del Consejo de Ministros, que fue otro abogado de Presidencia, director general de Secretaría. Sí. Es extraño cómo decía Victoria, ¿no? Se pasan la pelota el uno al otro, ¿no? Digo, por el lado del oficialismo, y es extraño cómo por el lado de la oposición se hace hincapié en eso y no se hace hincapié en la actitud de los militares también, ¿no? O sea, digo, es todo muy extraño. Es todo muy extraño y es tristemente gracioso la situación, sinceramente. Esa es la realidad. Graciano. Sí, la verdad que gracioso no tiene nada. Tristemente gracioso. Es muy doloroso lo que está pasando, porque además es sin duda el tema más sensible para el país en primer lugar y para la fuerza política que gobierna en segundo lugar, es el tema más sensible de todos. Y que este tema se haya abordado con esta ligereza, con estas marchas y contramarchas, desmentidos, entrevistas que no se entiende lo que quiso decir. El otro día Toma en El País, yo la leí 3 veces y no entendí lo que quiso decir. Cartas que van, cartas que vienen. Que este tema, el gobierno de la fuerza política que ha hecho con toda razón este tema tan crucial, lo termine tratando de esta manera, provoca perplejidad. Y yo simplemente quiero señalar cosas objetivas, porque ¿qué pasa? Cuando se entra en el análisis de estas situaciones tan complejas y que afectan muy sensiblemente a muchos sectores de la población, por no decir a toda la población, se corre el riesgo, como dice Alfredo, que en fin, que se puede interpretar que para acá o para allá. Entonces hay que hacer un esfuerzo para ser objetivo. Y en ese esfuerzo por ser objetivo, hay que repetir una y otra vez, que la regla de oro del derecho público y del ejercicio del gobierno es que las funciones se pueden delegar, por ejemplo, la función de leer el expediente, se puede delegar la función, pero no se puede delegar la responsabilidad. Por lo tanto, si se delega la función de leer el expediente, porque se confía en quien va a hacer el trabajo, pero el jerarca asume la responsabilidad. Porque si no funcionara esa regla de oro del gobierno, ningún sistema de administración funcionaría coherentemente. Porque cualquier subordinado estaría esperando que el jerarca se lave las manos y lo haga responsable el subordinado de alguna cosa que salió mal. Eso sería la parálisis de cualquier aparato de gobierno administrativo. Por lo tanto, subrayo el concepto, porque es objetivo. No importa si leyó o no leyó, si estaba durmiendo la siesta, no importa lo que estaba haciendo. Lo firmó, se hace responsable. Y esto es una cosa objetiva. Y yo lamento que no se haga hincapié en esto, porque es lo único objetivo de todo. Porque todo lo demás se puede interpretar. Si lo leyó, si no lo leyó, si le avisaron, si no... Pero esto es objetivo. Las funciones se delegan y la responsabilidad no se delega. Punto. Él ya dijo que se hacía responsable. Bueno, pero no basta decir, me hago responsable. La responsabilidad se ejerce de otra manera. La responsabilidad no se ejerce... Yo soy responsable y... No, no se ejerce toda la justicia, no se ejerce la responsabilidad así. No es así. ¿De verdad querríamos la renuncia de un presidente? No, algunos parece que sí. Es lo que te iba a preguntar, por eso la predicción mía era esa. Lo que se está pidiendo la renuncia del presidente de la Yo estoy República. diciendo asumir la responsabilidad. Que cada uno interprete cómo se asume la responsabilidad. No es una frase, asumo la responsabilidad. Eso es asumir la responsabilidad, es decir, asumo la responsabilidad, punto, ya está. Eso es asumir la responsabilidad. Yo creo que no, que cada uno interprete como lo... Perdón, yo no estoy pidiendo nada. Yo no estoy pidiendo nada. Yo estoy diciendo, yo no estoy pidiendo nada. Yo digo, en un Estado de Derecho, en un sistema, en un Estado de Derecho, en un sistema republicano, cada órgano previsto en la Constitución tiene funciones para cumplir. Entonces, si acá el presidente se hace responsable, seguramente hay otros órganos del Estado que tienen que ejercer esa responsabilidad. Bien. Un Pierres, varios líderes de su sector, en realidad del Partido Nacional, cuando fue destituido Manini por las valoraciones que escribió el presidente de la República, muchos fueron elogiosos para con Manini.
hoy, con el diario del lunes, con esta nueva información que empieza a cuestionar de alguna manera, por más que lo defiende desde su lógica el propio Manini Ríos, pero ha permitido que se establezca un cuestionamiento un poco profundo a ciertos conceptos que maneja la lógica militar, como el honor, por ejemplo, ¿no? O las responsabilidades, dónde está lo importante, dónde está el compromiso con la verdad. Hoy cambió, hoy ese elogio lo sostiene el Partido Nacional para con Manini Ríos o lo está pensando. Primera cosa, lo que siempre hubo del Partido Nacional, como corresponde a un partido de instituciones, es una defensa de las potestades y atribuciones presidenciales. Otra cosa es en la crítica, como con las resoluciones del Poder Judicial. Se acatan por más que el Poder Judicial, duda, por supuesto. Pero no es un detalle menor. Lo que se dijo es que había desempeñado, el desempeño, estos son todos hechos posteriores, digamos, cumplido un rol acorde a su rol institucional dentro del Ejército. Obviamente que está mi tuit y lo pueden leer, yo no soy de los que creo que Manini fue destituido, yo soy de los que creo que Manini se autodestituyó. Manini provocó de manera tal, porque lo de ayer, el lanzamiento de su campaña, le era imposible si no se iba. Su pasaje a retiro en forma anodina no le cimentaba un pedestal político para eventualmente cimentar una candidatura. Tanto que episodio hasta colateral que pasó, tuvo una reunión con un diputado del Partido Nacional el día antes de la reunión con el presidente de la República, en una clara provocación. Yo, si soy presidente de la República, inmediatamente, si un comandante de ejército mío no me comunica que va a tener una reunión con un diputado de la oposición o con un líder de la oposición, como ya pasó en el pasado aparte, lo destituye lisa y llanamente. O sea, la provocación fue múltiple y por todos lados. Por lo tanto, como yo puse en algún momento, bienvenido a la arena política, ¿no? Porque fue todo un proceso político que hasta incluso puede llegar a cuestionar, porque lo he escuchado de algunos militares, hasta realmente si su rol en la interna en determinados momentos no era parte de una plataforma de lanzamiento política y no un rol institucional con el propio ejército. Creo que también hay que ver una pequeña, yo les voy a dar una pequeña vueltita. Qué interesante lo que acaba de plantear don Pierre. Pero resulta que el presidente Vázquez, observando, como lo hace usted, esta misma posibilidad, ¿a quién nombra de comandante del ejército? A alguien que lo primero que dice es que está en la línea de Manini Ríos, que es un orgullo pertenecer y seguirlo. Entonces, no se entendería mucho la lógica de presidencia. Lo más grave es la homologación de este fallo, de lo cual, de todas maneras, más allá de la lectura puntual, cualquiera que va a llevar un expediente de desembargadura, pueden pasar 50 expedientes por un despacho, pero hay expedientes y expedientes. Y el que lleva da el resumen. El ministro Menéndez sabía bien lo que había dentro y dio el resumen. Y sin embargo se homologó el fallo del Tribunal de Honor con unas personas que son unos bandidos, son unos delincuentes con uniforme fueron estos. Asesinos, cobardes, hasta tuvieron a un camarada de armas preso durante 3 años y pico por una inculpación que no le correspondía. Pero sobre ese punto, visualicen este momento, ¿no? Vulgares y delincuentes. Vázquez dice que Manini Ríos se extralimita a la hora de cuestionar a la justicia. Manini Ríos en realidad explica que cuestionan la justicia a través de casos concretos. Y uno que cita es Gómez. ¿Por qué en ese momento, cuando se nos explicó que se destituía a Manini Ríos por cuestionar a la justicia, no estuvo este tema de las confesiones de Gavazo sobre la mesa? Porque es obvio que, por lo menos en lo que respecta a Gómez, a que la justicia no obró bien, tiene razón Manini. Estuvo preso una inocente. ¿Se entiende lo que voy? Además, el propio Gavazo estaba vinculado. En algo, Manini, en el caso ese concreto, cuando cuestiona la justicia, objetivamente, ahora que sabemos que no fue Gómez y que estuvo 3 años preso, tenemos un caso, al menos un caso, donde Manini tiene razón. ¿Qué pasó ahí? Nadie anotó. La justicia no tendría que hacerse cargo. Perdón, no olvidemos que Fernández Huidobro lo había denunciado en 2012, se revió la situación y hoy Gómez es general retirado, pues se le recompensó, se le recompuso lo restituye. O sea que
El error, evidentemente, de la justicia existió, pero el encargado o el que propulsó... No tenía la confesión. Claro. Lo que pasó fue que, claro, apareció en el medio del juicio un testigo que ahora yo creo que hay que preguntarse quién lo presentó, ¿no? Procedió bien con lo que tenía. Que, a la luz de las circunstancias... ¿Tendría suficientes pruebas? No, pero con lo que tenía... Ah, bueno, pero ahí es donde Manini tiene derecho a poder cuestionar. Pero ahí la culpa no es de la justicia, sino de los encargados de proveer las pruebas. A menos que se... Bueno, Manini tenía la perspectiva de que era una justicia con revanchista. Ya dijo que lo sabía, que lo que dijo Gavazo ya lo sabía, pero no estaba en ningún testimonio. No sabía nadie más. Yo francamente... Siendo el comandante de las Fuerzas Armadas. Ese es el tema. No es que estuvo bien o estuvo mal o el jugador está bien o está mal. A ver, perdón, Pozzi. Yo francamente, en ese tema específico puntual, yo coincido totalmente con Pierre. Manini venía buscando desde diciembre ser destituido. Sí. Yo recuerdo haber estado todo enero hablando de eso. Y de haber dicho, inclusive haberlo comparado con Bolsonaro. Es cierto. Entonces, yo pasé todo enero hablando de eso. Y yo todavía decía, mire, no me interesa si quiere ser presidente de la República, me parece bien. Lo que me parece mal que haga campaña estando siendo comandante jefe del ejército. Hoy, en este momento, estoy de acuerdo con Pierre. Hoy entró a la arena política, vamos a debatir cosas de política con él. Y él tendrá que explicarle a la gente su programa y qué va a hacer con el país si es electo presidente. Sí. Ahora, en ese momento era comandante jefe del ejército. Claro. Y él buscó en todo... Y esta última, yo no sé cuál fue la serie de sucesos que lo llevó a eso. A él capaz de no conocía el fallo, sabía que se iba a desencadenar cosas, no sé. Yo no tengo idea de eso porque no lo conozco. Pero él lo hizo para que lo echaran. Porque había probado que lo echaran en la línea marina, en el filo, no lo echaron. Entonces ya fue una cosa que era imposible decir que no, era insoportable. Está claro. Lo que plantea el presidente Vázquez, que podrán compartir o no, que es esa suerte de indicación de dónde tenemos que ver el foco del asunto. Eso lo va a elegir cada uno. Pero, según la perspectiva del presidente, lo importante es porque se rompió el pacto de silencio. Analicemos esa expresión de deseo. Se rompió el pacto de silencio, es una rajadura que hasta se va a enmendar en cualquier momento... ¿O realmente podemos empezar a proyectar unas Fuerzas Armadas con otra filosofía, con otro espíritu, ¿no? Con otra confianza? ¿Qué piensan? Sí, yo creo que en todo caso luce más como una expresión de deseo que como una constatación, ¿verdad? El famoso rompimiento del pacto de silencio. Lo que sí ya no se va a poder sostener, la histórica frase repetida una y mil veces acerca de que yo no sé, yo no estuve, no fue tan así, después de todo pudo haber sido peor. Es decir, la confirmación del horror, que es verdad, a nadie nos asombra, pero asombra, sin embargo, cuando alguien te dice, até, subí, enterré, tiré del bote. Ah, bueno, y otro asunto... ¿Y solo? ¿Le creemos que es solo? Bueno, y ahí déjame ¿qué pacto de silencio? ¿Qué tanto se rompió el pacto de silencio? Y el otro peligro del relato que se está empezando a construir a propósito de eso es que se nos coló un impresentable, Gavazo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Algo así como, Gavazo no nos representa, es peor que todos nosotros. Gavazo seguramente forma parte de las ligas... fuertes del terrorismo de Estado y la violación contumaz y sistemática de los derechos humanos, transformándose además de un miserable, de un ladronzuelo común. Pero además, no olvidemos, todo esto respondió a una política del Estado ejercida sin legitimidad política por los gobernantes de la época. Ojo a decir, se nos coló Gavazo y nada tiene que ver con nosotros, que es otro asunto que yo veo advirtiendo que desde el sábado hasta acá está tomando cada vez más fuerza. Es que Gavazo no se coló. Gavazo lo que hizo fue una declaración a sabiendas de que él ya estaba complicado, porque vamos a entendernos, no es que el hombre estaba en la casa descansando, tomando mate y fue y declaró esto. Está en la casa. Está bien, bueno. Y está tomando mate, probablemente. Está bien, bueno, pero jurídicamente estaba complicado. Entonces fue a declarar una cosa que no lo iba a complicar demasiado más. ¿Cuánto más le puede...? ¿Cuánto más puede sumar? Puede declarar a sabiendas. Claro, ¿cuánto más puede Porque él dice, sumar? esto seguramente va a terminar bueno, en la justicia. ¿en beneficio y en perjuicio de quién? Y bueno, lo que pasa es que también hay sus internas. Cuando Silveira lo acusa a Gavazo, allí hay internas. Dice, hace 12 años que estoy preso por culpa de cosas que él hizo. Entonces también hay fisuras. Yo creo que cuando se pase raya en la historia de todo este episodio, lo de presidencia va a quedar como algo bochornoso. Pero lo histórico es lo que está en las actas. ¿Coincidís con eso, Graciano? Lo que pasa es que en este momento
confluyen dos líneas de acción. La aparición de elementos que en algunos casos son nuevos y en otros se reiteran ya conocidos, coincide eso con una actitud que francamente sorprende del Poder Ejecutivo. Entonces se cruzan... Y del Ejército, también. Bueno, pero del Ejército, ¿qué novedad podías esperar del Ejército? Yo estoy hablando de las cosas nuevas que son... Pero yo estoy diciendo... Pero, Verónica, justamente... Si no me dejas terminar... somos los mismos de Si no me aquella dejas época. terminar el razonamiento, yo no soy vocero de nadie aquí. Bueno... Yo no soy vocero de nadie, así que yo estoy haciendo mi razonamiento. Y mi razonamiento es muy sencillo. Todos hacemos razonamiento. Bueno, y mi razonamiento es muy sencillo. Y yo me hago cargo de lo que yo digo y no de lo que dicen otros o pretenden interpretar de lo que yo digo. Acá se cruza una nueva línea de información, ¿por qué no reconocerlo? Una apertura de información, me parece que estamos todos de acuerdo en que hay una apertura de información, esto estamos todos de acuerdo. Pero ¿con qué se cruza? Se cruza con una actitud errática, desconcertante, que va para atrás y para adelante, ¿de quién? Del Poder Ejecutivo. O sea, una vez que aparece la puntita de la verdad, esa verdad que se buscó tanto tiempo, cuando aparece esa puntita de la verdad, resulta que la culpa la tiene el jefe de jurídica, que el otro no se lo dio, que Menéndez no sé cuánto, que lo echan a Menéndez, que... Entonces, eso es lo que desconcierta. Y yo lamento profundamente que, con el temor de que este tipo de reflexiones puedan tener algún impacto, que no lo van a tener, porque acá no importa a nadie, lo que uno dice acá en esta mesa no le importa a nadie, pero por lo menos tengamos la honestidad de decir las cosas como son. Y acá lo nuevo es la actitud errática del Poder Ejecutivo, que teniendo el fierro caliente en la mano, firmó y homologó y ahora está buscando culpables para no asumir su responsabilidad. Graciano, Esa es la realidad. ¿No te desconcierta que sabiendo todo lo que esta persona está confesando, que hay dos asesinos que están confesando entre sí, que se están acusando entre sí, 6 generales no sean capaces ni siquiera de condenarlos por esos hechos? ¿Y el presidente por qué y le sacan firmó? el uniforme porque Gómez estuvo preso inocentemente. Pero, Verónica, ¿y por qué? Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. ¿Y por qué firmó el presidente? ¿Alguien conoce las internas del Código Militar? ¿Qué podían hacer? ¿Lo que hicieron esos generales, acaso no fue trasladar la información como correspondía? Yo creo... Pero el superior, que era Manini, dijo que eso ya se sabía y que no había vestigio de delito. Eso es lo increíble. Y eso me parece que esa puntita de información... Pero cuando le llega a Menéndez los fallos, y Menéndez sugiere, esto es para pasar a la justicia civil, penal. Pero eso lo decide Menéndez, porque en lo que pasa Manini es los resultados del Tribunal de Honor, y en lo otro, en la declaración de Gavazo, él no ve delito. Pero lo ocultan. El que encuentra el delito es el ministro. No lo ocultan, no lo condenan. Eso no lo exime de Lo ven como acto de servicio, como una cosa está clarísimo, normal. pero tratando porque hay una lógica que desde la perspectiva civil se nos escapa, porque los militares tienen una cosa muy... Esa me parece una linda discusión. ¿Por qué a propósito del horror? ¿Por qué a propósito del asesinato? ¿Por qué a propósito de la violación? Caben dos alguien puede decir, lo que pasa es que yo soy civil. Es horror para cualquiera, muchachos. Vamos a dejar de darle vuelta al asunto. Se lo pido a los gobernantes, se lo pido a la oposición. Dejemos de dar vuelta al asunto. Alejandro, el procedimiento de los militares fue correcto. Jurídicamente hablando fue correcto. El problema no es el procedimiento. El problema es el contenido del expediente que se avala. No el procedimiento. Hubo un tribunal, tuvo determinada resolución, se elevó, pasó al ministro de... Todo bárbaro. Sí. Y el procedimiento fue correcto. El tema es que yo avale que el contenido de esa investigación está bien. Pero justamente... lo primero avalado es el propio tribunal. Claro. Como tú bien dijiste al principio, el tribunal cree que eso no afecta al honor. Ese es el problema que hay, no el procedimiento. Ahí volvemos al tema de fondo. ¿Qué cabecita tenemos en estos generales? Señor, ¿el presidente se equivocó, Gualejo Umpierre, se equivocó al destituir a 6 generales? Yo creo que el tema, si lo vamos a discutir, el rol... No. La destitución se corta por el lado más fino de las responsabilidades. 6 generales. Porque, sí, por el lado más fino, ¿sabes por qué? Porque Ramón Fajardo y González Espalato lograron algo buscado eternamente por las organizaciones de derechos humanos, lograron confesiones directas de algo que no se había logrado ni en la esfera civil. Las conclusiones del proceso son otra cuestión. No avalo de que allí no esté afectado el honor del ejército, obviamente. No es que la pelota no se mancha, parafraseando a Maradona, obviamente que está afectado el honor del ejército, pero tuvieron, y lo que hicieron son militares. Su cabeza es esa, ellos no van corriendo a un juzgado. Hicieron lo que en la cadena de mandos corresponde y llegaron al ministro y el ministro siguió la cadena de mando.
los generales en esto, igual que Menéndez, cumplieron el rol de correos del zar. El tema es el zar. ¿Queremos esas cabezas en el ejército? Alejo, vos hablaste del poder civil. Es decir, ¿esas cabezas son buenas para tenerlas mirando desde el punto de vista civil? Desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista nuestro, nosotros respaldamos absolutamente lo que hizo el presidente de la República. Tal vez me cuesta a mí asumir mucho el tema de Menéndez. Perdón, cuando dice que respalda, que se refiere a las instituciones. ¿Perdón? Se refiere a las instituciones. Sí, a las instituciones en generales. Me cuesta mucho asumir el tema de Menéndez por un montón de situaciones, pero no quiero ponerlo acá arriba de la mesa. Pero sí el tema de los generales, pero no, porque obviamente que hicieron las cosas que tenían que hacer. Pero a mí la cabeza, lo que me importa es, ¿cómo puede ser que una persona confiese lo que hizo con una persona, en especial, y que otra le diga que en realidad hizo eso y mucho más? Y ellos no encuentran que eso afectó el honor del ejército, cuando el ejército estaba en democracia, porque comenzó el mundial en democracia, ¿verdad? Preso en un cuartel, torturado, asesinado y desaparecido. Y eso, decir que no afecta al honor del ejército. Bueno, yo entiendo las cabezas me meto a veces en la cabeza de los militares, pero yo no me cabe esto en la cabeza mía, ni creo que quepa en la cabeza de ningún militar que piense un poco. Pero sí ellos asumen que el honor estuvo afectado porque los camaradas dejaron a otro camarada preso por 3 años sin decir que estaba mal preso. Es como una cosa que no tiene peso, no tiene contrabalance. Y después de eso no quedaba más remedio, ¿verdad? Que bueno, que lo que estuvieron involucrados, eso asumen su responsabilidad. Yo creo que el presidente estuvo bien. Yo respondiéndole a Alfredo, yo en el desacuerdo, como puedo estar con fallos del Poder Judicial, lo que sea, respaldo las resoluciones de las instituciones. Esa es la realidad. Lamentablemente todo este vodevil que se armó, este sainete, no tendría que haber existido. Era simplemente que el señor presidente de la República hubiera remitido los antecedentes de la justicia penal y todo esto no habría existido. Sin homologar. Sin homologar el fallo. No, sin homologar. Valle no homologó el fallo. Valle no homologó fallos. El presidente Jorge Valle no homologó fallos en el pasado. No homologó fallos. Eso era lo que debería haber hecho el presidente de la República. No haber homologado estos fallos y haber remitido los antecedentes de la justicia. Eso es lo que correspondía y no todo este sainete que estamos viviendo, porque yo entiendo que acá no hubo casualidades. Acá hubo una voluntad deliberada de ocultamiento, de la cual el presidente tendrá que dar algunas respuestas o explicaciones. Quizá vengan algunas lealtades del pasado de cuando se desempeñaba simultáneamente, cuando estaba Gomenzoro siendo torturado. Él era médico del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. De lealtades, conocimientos, amigos, vínculos. Vaya a saber, no me corresponde a mí que lo averigüen en su fuerza política, pero lo que digo acá no hay un héroe y del otro lado están los villanos. Acá los villanos están engrosados del otro lado también. Era una fuerza política que metió preso por lo menos a 8 o 9 militares en un cuartel, cuando nadie se animó a hacerlo antes y que ahora, bueno, está manejando Fue la misma fuerza que hizo el pacto del Club Naval. La misma fuerza que hizo el pacto del Club Naval y permitió una salida cojitranca que reservó parcelas de poder al poder militar. Y lo que hemos estado viviendo es durante 15 años. Y que después no votó la ley de caducidad. Durante 15 años una transición política y después un enfrentamiento. Y que después no votó la ley de caducidad. Y que después no votó la ley de caducidad. No, habían algunos que aconsejaban a Wilson no hacerle demasiada oposición para que la votara. No sé. Señores, algo que se mencionó aquí al pasar, me gustaría rectificarlo, porque una de las contradicciones que se venían dando también en este capítulo es cuando Manini Ríos dice, se le dio a Gabazo la peor de las penas, ¿no? Es la mentalidad militar. Cuando se le da el pase a reforma. A retiro. A retiro. No, a reforma, perdón. Pase a reforma. Vero, vos mencionabas, vas a seguir cobrando la jubilación. Sí. Me informan. A ver. El Tribunal de Honor falló, bueno, sí, pase a reforma. Explico lo que es, me plantea este televidente. Es la pérdida del Estado militar, o sea, prohibición de uso del uniforme, uso del hospital militar, entierro en el panteón y honores militares y de cualquier otro beneficio que devenga de las Fuerzas Armadas, además de la pérdida del 75% de sus saberes de retiro. Es la baja deshonrosa, es en oficiales de 75 u 80 años, es una condena terminal y la más dura sanción militar. Digo porque también nos corresponde a nosotros aprender sobre cosas que por ahí no lo sabemos. No sé los compañeros, pero yo eso nunca lo negué. Lo que para mí es cuestionable es la razón por la cual. Y no fue haber
perpetrado horrendos crímenes. Ese yo creo... No, está clarísimo, pero como dimos pero el otra dato, vez volvemos al mismo asunto. De dar la información correcta. Le adjudican la peor de los castigos militares, no por haber asesinado a personas. Y nosotros, ese es el punto sobre el cual no nos podemos bajar si queremos seguir generando condiciones de la república, de la libertad, la democracia y el orden de la ley. Bien. No es la expulsión, no es la expulsión. Es el recorte de algunos beneficios que pueden ser claves para algunos y para otros no tanto. No es... es la desvinculación. Sí, se les vincula del ejército, ni siquiera lo queda vinculado. No es la sanción más grave. Vamos a... Bueno, señores, hay un código militar, que es muy fácil de averiguarlo en 2 minutos. Se supone que me están escribiendo con ese conocimiento. A ver, igualmente el punto más grave es que no fue la sanción impuesta por la tortura, el enterramiento y la desaparición, ¿no? Sino por, en realidad, haber permitido, que es horrible, ¿no? Haber permitido que el compañero estuviera preso tantos años. La pérdida del Estado militar es la situación de reforma. Y fue lo que le pasó a Sereñi en la época de la dictadura. Fue lo que le pasó a Sereñi. A Sereñi lo pasaron a situación de reforma y le quitaron el grado militar. Acuérdense, después, cuando volvió la democracia, a Sereñi se restituyeron todos los grados militares, el uso del uniforme, etc. Bueno, para el militar eso efectivamente es la peor condena en su lógica, ¿no? Se llama insisto, situación de la reforma. Sociedad en eso no se siente resarcida en lo más mínimo, ¿no? Porque no nos cambia. Estamos explicando lo que es la situación de reforma. Por eso me parece delicado porque nos falta mucho conocimiento quienes estamos por fuera, ¿no? del mundo militar y podés compartirlo o no, pero tenemos que obligarnos a conocer un poco más esa lógica. Para criticarla tal vez desde el conocimiento, pero no, sobre todo en estos días donde hay muchas cosas que, ¿no? Es muy delicado el tema. Yo solo hago la última pregunta, y es, más allá de que el mundo civil tenga determinadas reglas y de que el mundo militar tenga otras, el concepto de la sensibilidad, y eso va derecho al concepto del honor, por más que el honor militar tenga otra configuración, hay un honor que tiene que ver con la naturaleza humana, con la dignidad, ¿no? Con algunas cosas en las que intentamos ponernos de acuerdo, conceptos, derechos humanos, democracia. ¿Hoy nuestras Fuerzas Armadas comparten eso con el mundo civil o estamos muy lejos? A mí, yo creo que hay mucha gente de las Fuerzas Armadas que comparte eso con el mundo civil. Yo conozco mucha gente en las Fuerzas Armadas que comparte eso con el mundo civil. Y hay otros que todavía tienen cierta rememoranza de otras épocas. Hay que ver que las Fuerzas Armadas tiene, por su propia definición, un espíritu de cuerpo muy fuerte. Que, por un lado, por suerte lo tienen, porque si en un momento de conflicto es necesario tener ese espíritu de cuerpo, y por otro lado, tiene estas cosas a veces de como que está todo muy metido dentro del mundo militar. El Tribunal de Honor es una cosa absolutamente anacrónica, que no existe más en ningún ejército del mundo. Yo creo que hay uno o dos ejércitos en el mundo que tienen el Tribunal de Honor. Una cosa que absolutamente fuera de tiempo, ¿verdad? Pero ellos se amparan en eso como si estuviera por encima de la justicia, de su propia, de su lógica. Entonces, yo creo que de a poco, y por muchas cosas que van pasando, todo este tipo de cuestiones van a ir quedando en el camino, y hoy más que nunca las Fuerzas Armadas van a tener que entrar aún más en el mundo democrático y en el mundo de integración con la gente, con los civiles. Porque además, en gran parte de la vida, no tanto en Montevideo, pero en la vida del interior, las Fuerzas Armadas comparten con los civiles y se integran perfectamente para dar solución a montones de problemas que a veces es el único elemento que tiene el Estado para llegar rápidamente a donde está el olvido. Ahora, ¿somos conscientes, o reformulo, en qué porcentaje les parece que poder llegar a ese vínculo con las Fuerzas Armadas, ¿no? Que se expresa de esta manera tan positiva, que todos quisiéramos, el pacto de silencio, que se rompa, ¿hasta qué punto o en qué porcentaje depende de otro momento de confesión, o de Gavazo o de algún otro, o hasta que algún otro periodista haga un trabajo que ponga el tema sobre el tapete? Dependemos de eso mucho más de cualquier esfuerzo que han hecho históricamente los gobiernos hasta el momento en busca de la verdad. Yo creo que dependemos de un pasaje de tiempo, ¿no?
a medida que las generaciones se vayan renovando, a medida que los mandos sean de nuevas generaciones, creo que ahí va a haber un cambio en las Fuerzas Armadas. Sí, pero entonces los que se fueron ya se fueron con el dato. Y lamentablemente yo creo que sí. Pero no solo, yo creo que eso es importante, pero también pasa por lo que se hablaba hoy, un tema de formación, ¿no? De cómo las Fuerzas Armadas forman a sus miembros y cómo también la sociedad, yo creo que las heridas del pasado no están cerradas, que queremos hacer de cuenta que se cerraron, pero no se cerraron. Entonces, cómo por un lado ellos forman a las nuevas generaciones y nosotros también como sociedad civil, cómo los vemos y los integramos. Me parece que hay un tema de comunicación entre las partes que no está resuelto. Saben que han llegado, entre los distintos mensajes que van llegando al programa, a la página de Facebook, que tiene vida propia ya, ¿no? El debate va paralelo al programa. Muchos recuerdan, ¿y qué pasa con los tupamaros que mataron civiles y que en realidad, o sea, nos cuesta enormemente poder tener una conversación o un debate compartimentado, ¿no? Es muy difícil. Yo comparto, porque además tiene que ver con lo que tú estás diciendo ahora, el concepto de Mariana recién, o sea que hay heridas del pasado, iba a decir pasado reciente, ya no es tan reciente, que todavía no están del todo cerradas y creo que yo englobo muchas heridas. Pero en el caso concreto de las Fuerzas Armadas, me gustaría decir que la abrumadora mayoría, me parece que yo diría el 85 o 90%, y capaz que me quedo corto, de los oficiales en actividad hoy en las Fuerzas Armadas, han sido formados en democracia. El 90%, 85-90% ingresaron a la escuela militar ya con democracia. Recién, los generales que están subiendo ahora, el nuevo comandante en jefe, Feola y algunos más, creo que son del 80, 81. No es el último de claro, pero son generales, o sea, es el último escalafón y son pocos. Pero digo, la abrumadora mayoría... ¿Eso va a cambiar mucho el ejército? Pero ya ha cambiado. Yo tengo, digo, como POSI también, te conozco mucha gente de las Fuerzas Armadas, oficiales de 40 años, 38, porque no van quedando 40, lo que esperan en línea para ascender. 40, sí, claro, 40. Entonces, yo también, en fin, a veces me mandan mensajes también, y realmente una persona que yo aprecio mucho me dice, yo realmente estoy muy dolorido porque yo elegí el ejército y, repito, entró en democracia y ya avanzada la democracia. El ejército no tiene ninguna afinidad con la dictadura, ni muchísimo menos. Yo elegí el ejército como una forma de servir a mi país. Y me duele que la institución que yo integro y que integro en forma abnegada esté en la picota pública de esta manera por gente que hace 40 años cometió una serie de crímenes espantosos, horrendos, sin justificación. Por lo tanto, me parece que también hay que poner la mira allí. Estas Fuerzas Armadas de hoy, el 90-95% de los oficiales, y no hablar de la tropa, porque la tropa es el 100% de la tropa no tiene nada que ver con la dictadura, y los oficiales de más alto rango tampoco, porque ingresaron a los institutos de formación ya en las postrimerías de la dictadura. Entonces, por lo tanto, vamos a situarnos en el año 2019, que es donde estamos viviendo, y como dice ella, las heridas del pasado no están del todo cerradas. Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por cerrarlas, pero un esfuerzo honesto, genuino, que no sea solamente de la boca para afuera, un compromiso que cuando hay que poner lo que hay que poner, se siga para adelante y no se empiecen con excusas. Difícil, porque estamos además en periodo electoral y hay que ser demasiado noble, ¿no?, para dejar de lado las chicanas político-partidarias electorales. Sí, invitados. Yo creo que el tema es que la compartimentación de la sociedad que tenemos ha hecho de que tengamos desconfianza, de que tengamos prejuicios, de que haya un desconocimiento, pero de casi todo el sistema político estoy hablando, respecto de la vida militar. Y ese conjunto de prejuicios que muchas veces es mutuo, que se ha sostenido a lo largo del tiempo. Primero fue por la salida del Pacto del Club Naval, una salida cojitranca que permitió una postergación en el tiempo del poder militar, y luego que vino el recambio generacional del cual hablaba Graciano. Lo que hemos vivido es una guetización a la cual un conjunto de prejuicios mayormente provenientes del partido de gobierno que ha ayudado a esa guetización, por más que el ejército, afortunadamente, se ha incorporado en muchos aspectos a la vida de la civilidad, que es lo que tenemos que reconocer, la participación en los procesos de emergencia, en incendios forestales, en inundaciones, que eso yo creo que ayuda a conectar la sociedad y al ejército en un sentido de sintonía.
Por supuesto, creo que hay una discusión de fondo que nos debemos hace muchos años, que es el rol, y esto es de todos los partidos políticos, ¿cuál es el rol de un ejército en una sociedad, tal vez en seguridad nacional, echa luz sobre ese propio debate, lo agiliza y lo genera, ¿no? Quizá hoy día no podemos pensar en hipótesis de guerra tradicional, no estamos preparados para ello, pero ahora hay un rol contra el narcotráfico, hay un rol del cuidado del espacio aéreo, hay un rol sobre la soberanía de nuestro espacio marítimo imprescindible y necesaria que tenemos que ejercer máxime con sus ampliaciones. Creo que tenemos que empezar a pensar en canon de poder redimensionar al ejército, de darle un rol institucional correcto y obviamente imbuido de la lógica democrática. El ejército es parte de las instituciones y responde jerárquicamente y verticalmente dentro de ellas. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Alejo Umpierres, Partido Nacional, Jorge Pozzi, Frente Amplio. Muchísimas gracias de verdad a los dos por habernos acompañado hasta aquí. Vamos a hacer una pausa cuando regresemos y las reflexiones de nuestros panelistas. Ya venimos.